Es un hito así en esto. ¿Cuántos años tiene ese libro? Yo lo usé, pero a los que les produzca pánico este libro, yo también lo usé. Les digo que hay 2 más todavía peores que este. Tres más. ¿3 más? ¿No son solo 3? Son 4 en total. Geometría. Aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Qué horror. Tremendos librazos. Ahora, dar un examen de matemáticas significaba poner a prueba todo. ¿No es cierto? Polinomio. Polinomio. Polinomio, ¿no? Qué horrible, dice el Han productor. saltado acá 2. Polinomio. No, por favor. El innombrable. Mira esto, cuñado, mira esto. ¿Ustedes copiaban en los exámenes? Pincha, por ¿Tú favor. copiabas en los exámenes? Yo copiaba en los exámenes, absolutamente. Yo tuve que... Oye, Mira, ¿qué es eso? ¿Hebreo? Yo era tan mala en matemáticas que no podía ni copiarme. ¿Por qué? Porque no entendía. No podías copiar bien porque no entendías. Es que no entendía qué era lo que me tenía que copiar, porque obviamente el programa de matemáticas es por desarrollo. Claro. A mí me ponían un problema Procedimiento. y tenías que desarrollarlo, ¿no? Entonces, claro, yo veía a mi carpeta al lado y veía que mi compañero o mi compañera habían desarrollado, pero yo tengo una capacidad limitada para poder aprender, o sea, puedo tener memoria fotográfica, pero no puedo regresar todo lo que veo acá, o sea, ni Pero siquiera ahí te sabía tiran el cómo papelito, hacerlo. pues. No, en mi clase los no había lornas ningún amables. papelito. Es que Los lornas amables. Los lornas buenos compañeros. Tiran papelito. En la tapa del lápiz. Pésame tu lapicero. Pero, por ejemplo, a ver, yo tengo algunas preguntas. El concepto de pi, ¿qué es pi? Es la relación que hay entre la circunferencia y el diámetro. La división. O sea, todas las circunferencias, Claro, pues. todas las circunferencias de cualquier tamaño, tú Ya. puedes medir toda la circunferencia y el diámetro y te va a dar 3.14, 16, etcétera. Ok. Ahora, pero lo interesante es ahí que es un número irracional. Nunca acaba. Tiene decimales que nunca acaban. Ahora, pero ese número obviamente es muy usado porque es justamente para hallar el área de una circunferencia, de un círculo, perdón. Para hallar el área. Has dicho algo que me intriga. Hay números irracionales que nunca acaban, ¿no? A veces tienes que dividir algo en 3 partes y tienes que dividirlo en 3.333333333 infinitas partes. ¿Cómo divides eso? No acabas nunca. Claro. Tienes que aproximar. Ahora, esos ni siquiera son los irracionales, es un tercio, por ejemplo. Ahora, un tercio es una fracción que la podemos ver a diario, obviamente, Sí, si parten claro, entre partes un tercio iguales. algo, claro. Pero un tercio es un decimal periódico, 0.333 y nunca acaba, ¿no? Pero obviamente yo no me voy a preocupar en el hecho de que no acaba, sino en el hecho de que es algo concreto, no es la tercera parte de algo. Ahora, pero ese número es racional. Y si hay racionales, hay los otros que los complementan, son los irracionales. Ahora, eso es hablar de los conjuntos numéricos, ¿no? ¿Y qué otro hay? Es otro tema. ¿Qué otro hay? Irracionales, racionales. Sí. Reales. Reales, Imaginarios e o números imaginarios. complejos. reales. Y los primos, eso no entiendo. Números todavía. primos. Los primos se usan en las claves de transacciones de los bancos. Los primos que son los hijos de los hermanos de los otros números. Las claves que usas para Entre ellos sacar son dinero del primos. banco están hechas de números primos. Así es. Si no fueran hechas de números primos, vendría un hacker y se llevaría todo tu dinero. ¿Por qué? ¿Por qué los números primos son más especiales, más difíciles de hackear? Digamos, a ver, te cuento un poco cómo funciona eso. Digamos que tú tienes 3 claves ¿Ya? para sacar dinero y si tú mandas las 3 claves a través de internet o lo que sea y el hacker viene, captura las 3 claves y se lleva tu dinero. Ya. Entonces lo que hacen los bancos es, en lugar de mandar esos 3 números, manda la multiplicación. ¿Ya? Entonces el hacker se va a demorar mucho tiempo, si esos números son muy grandes, se va a en demorar mucho descifrar. tiempo en factorizarlo. Y el tiempo que se demoró, ya expiró la clave. Ya, pero lo interesante es que ya no sabe qué cosa es factorizar. ¿No es cierto? Convertir en producto. Convertirlo en producto. O sea, los hackers tienen... En multiplicación, por favor. La vuelven a mandar al desvío. Imagínate Díganle algo un ejemplo, concreto. que tus claves son 2, 3 y 5. ¿Ya? Entonces tú le mandas al banco 30. ¿Ya? Entonces el hacker captura ese número 30 y se va a demorar algunos segundos en factorizarlo en 2, por 3, por 5. Claro, claro, claro. Y de repente tu clave, los bancos son astutos en el sentido de que tu clave solo dura 3 segundos, tiene 3 segundos de validez. Ya. Entonces mientras el hacker se demoró en factorizarlo, ya No perdió la hace. validez Ya la clave. perdió No la hace. Pero los hackers tienen programas muy buenos para factorizar. Ya. Entonces el banco lo que hace es tener números cada vez más grandes. Por eso el Números token, ¿no? primos cada vez más grandes.
El token que se repite y se repite. Ok. Y cada vez, y los hackers mejoran sus programas, entonces tienes que, los bancos compran números primos. Andrea, creo que estamos quedando mal, ¿ah? No, yo sí he entendido. Yo también, pero Giovanni, tomó tiempo, ¿no? Creo que está quedando mal. No, pero yo entendí desde el comienzo. ¿Qué son números le permití primos, la broma entonces? a Ahora Gianfranco, entiendes. pero... Ahora entiendes. No, pero es lindísimo, es bacán, se puede ir aprendiendo de esa manera. Con la explicación Claro. simple. Sí. Eso es lo que yo creo que falta un poco en general. De repente Gianfranco, Giovanni, perdón, está... Te va a son pegar parecidos, con un son número parecidos. primo. Claro, mi igualito, mi hijo. La nariz. Está comentando de un poco de que ve esas cosas y parece hebreo. Tiene toda la razón. Si a ti no te cuentan un poco para qué sirve, te va a parecer hebreo, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca me contaron que esas cosas sirven, ese tipo de estructuras sirven para modelar el movimiento de los planetas, o el día y la noche en la Tierra, o los eclipses, o las mareas. Seguro Si que uno sí. tuviera esta motivación en mente, sería mucho más interesante, ¿no? Uno dice, Sería, claro. vale la pena para algo. Y los logaritmos, mi querida Chela. Uy, son operaciones. ¿Pero por qué todo el mundo sufre con los Es logaritmos? otra operación, simplemente. ¿Qué cosa es un logaritmo? Pregúntale a mis alumnos de quinto, es lo que más dominan este año. Sí. ¿Qué cosa es, ah? Es una operación. El productor debería estar Es sentado acá. una operación que tiene que ver con la potenciación. Es inversa, dice Giovanni. inversa la potencia también. Es inversa la Sí, potencia. sí. Pero Es muy sencillo. ¿cómo- Si cómo- te hubiera enseñado, hubieras aprendido. Pero ¿cómo se aplica un logaritmo? ¿En qué situación? En cuestiones de probabilidad y estadística hay En modelos probabilidades. que tienen comportamientos logarítmicos. En programación también, ¿no? Seguramente. Programación, lo que estábamos hablando en off de encuestas o de rating de programas, los modelos matemáticos que se utilizan para esas cosas envuelven muchas cuestiones de logaritmos, por ejemplo. Ahora, a mí yo vuelvo a los triángulos, porque el triángulo recuerdo que me costó muchísimo la posibilidad de abstracción para poder entender, Geometría. ¿no? La geometría. Hay algunas personas que desarrollan Exacto. mucho más rápido que otras la Y sin la embargo, a capacidad mí me de llama la atención porque a mí realmente soy muy curiosa de todo, ¿no? Entonces, ahora me convenzo cada segundo más que mis profesores, lo siento mucho, pero eran muy incapaces. Entonces, claro, ¿para qué uno mide estos triángulos y cómo es aplicable esto a la vida cotidiana? Por ejemplo, en caso de las figuras, yo creo que al alumno no solamente hay que enseñarle las figuras, sino hay que hacerle que él las construya, ¿no? Ya. Si yo al alumno le hablo de paralelas y le muestro las paralelas, si el alumno le enseño a poner la regla, ¿no? Poner acá una regla, poner la otra regla, trazar la línea, desplazarla, él va a construir. Luego le enseño a usar el transportador, le enseño a medir, él mismo va a medir los ángulos. O sea, yo no le digo que vale 60 grados. Creo que el primer contacto debe ser ese, ¿no? Que el alumno construya. Por ejemplo, creo que hablamos Que también manipule. del tangram. El tangram. Un cuadrado que se divide en 7 figuras geométricas. Pero la idea no es decirle que se compre un tangram, hay que construir un tangram. En un momento, por ejemplo, con los chicos de primaria y secundaria, en algún año en el colegio donde he trabajado, todos corten un cuadrado de 10 por 10, justamente lo que hablamos hace un ratito del área. Divídanlo a la mitad. Esa mitad, trácenle la altura. ¿Cómo es la altura, profesor? Esta línea. Y comienzan a construir. Entonces al final cortan y tienen su tangram. Y se dan cuenta que hay un cuadrado, que hay un paralelogramo. Profesor, este es mi triángulo, el isósceles, rectángulo isósceles. Entonces ya lo tienen ahí. Entonces les es mucho más fácil. Claro. A que le pongan un problema y lo tengan que leer y de repente... Así se divierten los Hay una chicos. experiencia física también, ¿no? Una experiencia Claro, tangible, en ¿no? tocar. Pero eso es Vincular, regreso a esas cosas. construir, les Lindísimo, encanta eso. todo lindísimo, y de pronto viene a un muchacho que todavía tiene unas dificultades y dice, vamos a estudiar trigonometría y tenemos que la tangente es la relación entre el ángulo opuesto, entre el lado opuesto con el lado adyacente. ¿Ah? Lo dejaron fregado. ¿Para qué sirve la trigonometría? De nuevo, es una cuestión Bueno. de motivación. Sería importante que el profesor se tome un tiempo en explicar problemas o eventos concretos, reales, en donde se puede aplicar ese tipo de herramientas. Dame un ejemplo concreto. ¿Tienes idea? Sí, las coordenadas de la Tierra, por ejemplo, para ubicar meridianos, paralelos, distancias, lo que uno usa son cosas llamadas coordenadas esféricas que usan esas cosas trigonométricas. Pero ir muy Pero lejos tú para cuando- medir el alto de una montaña. Exacto. Se necesita También, la por trigonometría. ejemplo. Yo les digo a las chicas, queremos que nosotros vivimos en Miraflores, que cada día está creciendo hacia arriba. Y queremos medir la altura de ese edificio, no nos vamos a ir a medir, sino construyendo un triángulo rectángulo desde este punto, esta es la visual,
la horizontal, la visión hacia el alto del edificio, Claro, se el ángulo de construye elevación, digo. el ángulo de elevación, Ahí tienes el- ¿no? Entonces, O sea, sin medirlo, Por ejemplo, solamente ese es un te ejercicio tomas muy la simple, distancia muy horizontal, simpático. mides el ángulo y miden sacas la exactamente la horizontal, altura del miden edificio. el ángulo Sin y ya lanzar podemos una hallar wincha, la- digamos. Es que uno no puede medir así. Entonces lo que uno hace es caminar, por ejemplo, hasta la montaña, entonces uno mide la distancia de lo que se llama hipotenusa, tiene el ángulo de inclinación y con eso, con trigonometría, uno puede obtener la altura. Ah, pero eso es espectacular. Que está en la calculadora, ¿no? El coseno, la tangente, inclusive está en la calculadora. Solamente la multiplicas por el valor de la distancia Ya no hay y puedes que decir, hacer mide muchas tanto operaciones. exactamente. ¿no? Es Entonces, fabuloso. claro, o sea, cuando a uno le dicen que en su carrera va a estudiar matemáticas porque las va a necesitar, es cierto, pero no las necesita paporreteándote una cosa, sino las necesita usándolas. Es que definitivamente todo lo que estamos hablando es fascinante, pero yo creo que algún problema ha habido en nuestra formación, porque sí hay mucho trauma. cosa que- Disculpa, vamos a ir a una pausa y cuando volvemos con eso y además vamos a hacerle un test a nuestros invitados para ver qué tanto saben de matemáticas y por ahí planeamos una pequeña venganza también, Andrea. Volvemos.